Me parece importante hablar sobre la educación superior, especialmente en comunidades indígenas de nuestra América Latina, la Via Yala, porque es ahora muy importante que las nuevas generaciones tengan el conocimiento suficiente de lo que está sucediendo en el mundo. Kikinkunaka, bajo un mismo soltami, rikuna hupangichi. Sean ustedes bienvenidos a el primer foro de educación indígena desde el pueblo Pasto, desde el pueblo Quillacinga. La agenda a desarrollarse es de la siguiente manera: apertura de sesión, ritual de armonización, saludo de autoridades. Interviene Taita Gilberto Buenaventura Tapie, representante legal Aico Pachamama, Taita Polibio Leandro Rosales, Taita Ramiro Estacio. De la misma manera, la intervención de la ministra de Educación, la doctora Aura Vergara, participación del doctor Germán Carlosama, director de Asuntos Indígenas. Asimismo, para el día de mañana tendremos la intervención del doctor Jorge Carvalho de Brasil, de Taita Efrén Tarapuez desde el pueblo de Los Pastos, del doctor Camilo Maldonado de Colombia, sucesivamente, y estaremos organizando las respectivas mesas que estarán llevando el trabajo. Honorable comunidad, para nosotros es honroso poder instalar este primer foro sobre la educación superior indígena en el sur del departamento de Nariño, con temas tan trascendentales, señores autoridades, sobre las mingas, sobre las memorias, la espiritualidad, las semillas y el territorio. Con estos elementos vitales vamos a construir la Universidad Indígena Pública Intercultural Panamazónica. Bienvenidas y bienvenidos, Pai Pai, señoras y señores. En primer lugar, agradecer por esta invitación en este foro en el que ya se evidencia, ya se materializa la pluriversidad. En este foro donde ya se está construyendo esa gran casa, esa casa grande, no del saber, sino de los saberes. Estamos en esa construcción y fruto de ese pensamiento creativo es esta universidad que se gesta en el nudo de la Huaca. Kunan yachakuy hatun yachakuy wasita churangapamunachin, sinapas ranimanda ñanini rimariskanchi uyariskanchi ñukanchi imashina puriskamanta maypika ashata nisun hangalla maypika shinji y kunan paykunawan rimaspapas ninajunchikunanqa imata munanchi, imapaqta yachajunqapamunanchi, imapata viñachinqapamunanchi. Yanqa runa churakushka chay yachakuykunawanllata runa kaspa ñukanchik runa kayta shinchiyachinqapaq munanchik. Entonces chaykunawan ñukapas apani llaqtaman kaypipas sakinchik hina yuyaykunata.
todo es un aprendizaje. Nacemos para aprender, caminamos para aprender. Cuando ya somos mayores, seguimos aprendiendo. Y cuando nos morimos, seguimos aprendiendo. La vida es puro aprendizaje. No lo podemos olvidar eso. El orgullo de ser lo que somos es lo que nos permite decir, o me permite decir aquí, hoy, estoy pisando el futuro del planeta en este territorio. Aquí está el futuro. Me parece importante hablar sobre la educación superior, especialmente en comunidades indígenas de nuestra América Latina, la Via Yala, porque es ahora muy importante que las nuevas generaciones tengan el conocimiento suficiente de lo que está sucediendo en el mundo. Eso es muy importante porque muchas veces no conocemos todo lo que sucede más allá del territorio, de la comunidad, del país, y estamos viviendo situaciones muy difíciles en el planeta, y ustedes lo saben, pero los jóvenes ya se han olvidado de aprender esto, y para ellos les toca un momento difícil. Entonces, tiene que ver con cuestiones de identidad cultural, tiene que ver con cuestiones de conocimientos, y tiene que ver con cuestiones de prácticas, ¿no? Entonces se unen los conocimientos con las cosmovisiones y con las prácticas que se desarrollan en el territorio, ¿no? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.